vamos a platicar un tema que hemos conversado ya en los espacios informativos y tiene que ver con algunos recursos que, si bien son bien intencionados, leyes para mejorar las condiciones de la sociedad, de los hombres, pero sobre todo, en este caso, de las mujeres, yo tengo serias dudas de que los políticos, hombres y mujeres, puedan utilizar estas herramientas para empoderarse todavía más. Vamos a platicar específicamente de las leyes que son consideradas o que pueden considerar la violencia política en razón de género y otras ramificaciones sobre esto, a propósito de lo que sucedió la semana pasada en el sentido, y la nota me dio la pauta, no es la nota en sí, no es la información de la semana pasada, pero nos abrió los ojos aquí en el grupo Dominio Medios a decir en qué momento las autoridades están perfectamente objetivas, honorables, las que deciden si hay violencia, por ejemplo, política contra una mujer y que no sea nada más con un fin político. Y bueno, pues como yo no sé de esto, pues invito a quienes sí saben de esto y me van a ayudar a entender un poquito más este proceso. Y sí voy a ejemplificar, porque hasta como medios de comunicación tenemos que ver en estos asuntos. Claudia Tapia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Un honor estar siempre contigo. Bienvenida aquí a estas instalaciones, a esta su casa, hoy con el calorcito que estamos empezando a tener. Así es, aunque parece más caldero del diablo el tema político sí, que los 43 grados, ¿verdad? Ivonne Bustos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, querido Mario. Siempre un placer platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, ya saben que gracias por venir y siempre estaremos encantados de tenerlas aquí. Violencia política en razón de género. ¿Puedo leer la definición? Dice aquí que violencia política en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones, cargos públicos, el mismo. Es larguísimo este asunto, pero sí. En pocas palabras, ¿qué es este asunto? Pues ¿Cómo lo interpretas? A mí, yo lo que lamento mucho es que tenga que haber esta fracción dentro de este artículo, dentro de la ley para las mujeres para una vida libre de violencia, porque deberían de entenderse ya el respeto hacia el cual se pudiera realmente poder transitar y poder laborar. Desgraciadamente se tiene que trabajar sobre esto y armarlo dentro de esta ley para que a las mujeres en Nuevo León y en muchos otros estados pues no sufran la violencia que están acostumbrados a hacer el mismo patriarcado, además desde una posición de poder. Pues desgraciadamente es el pan de todos los días. Te puedo nombrar 3 casos muy rápido: el caso de la regidora de Suazua, el caso de Perla Villarreal y hasta el caso de la nueva adhesión a Movimiento Ciudadano de la alcaldesa de Allende también, a la que pues en una muy mala declaración por parte del gobernador pues dio a entender que cuando uno se porta bien, a uno le va bien. Así por las buenas. Por las buenas. Entonces, exactamente por las buenas. Amargues. Terrible. ¿Qué es, cómo interpretas tú este asunto, esta ley de la violencia política en razón de género? Y más importante, Ivonne, ¿estamos seguros de que los que toman las decisiones, los que imparten justicia, sabrán aplicar bien y honorablemente esta ley? Bueno, pues ahí sí entramos a un, digamos que, agujero negro, porque si bien estas leyes ya tienen algún tiempo, no dejan de ser recientes, sobre todo que la concepción de el espíritu de la ley y de pues la definición de violencia de género todavía no es algo que sea tangible en la sociedad. De hecho, la gente ya se cuida mucho de hablar o de decir cosas porque no sabe si lo van a denunciar por violencia de género, no saben hasta dónde, y estamos cayendo en el extremo de entonces ya no decir nada, o de que alguien se sienta ofendido, o que haya alguna situación que provoque que haya una denuncia y que incluso pueda ser sujeto de sanción.
Y esto es muy interesante porque en este sentido ya las sanciones ahora a partir de hace un par de semanas, cuando el Senado ya aprueba la ley 3 de 3 y que ahora ya está publicada además en el Diario Oficial de la Nación, entonces ya toma otro tinte. Todas las denuncias de violencia de género que hayan sido ratificadas, que tengan una sanción, ya van a ser sujetas de un proceso electoral, es decir, ya no van a poder competir electoralmente quienes, cuando sea hombres sancionado o mujeres, o el simple hecho de estar cuando denunciado. son sancionados. Ya. Que, por ejemplo, es hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, está el caso de Laida Sansores, que la denunciaron las priistas cuando sacó estos audios de Alito, y ella comentó que en el teléfono de Alito había fotos de compañeras diputadas que le habían mandado imágenes íntimas, etcétera. Y nada más por haber hecho esa declaración, las diputadas priistas la denuncian y hoy está a punto de que el Tribunal Federal Electoral ya determine si hay sanción o no en contra de Laida Sansores. Hay una línea, Claudia, muy delgadita en la parte del respeto a la mujer. A ver, yo he evolucionado en 40 años, casi 40 años en el periodismo. Y yo soy uno de los principales testigos de los obstáculos que ha tenido la mujer para progresar. No nada más en la política, sino en lo profesional, en la sociedad, sus agresiones y demás. Pero hay una línea tan delgadita ahorita, en el sentido de que se utilice esta herramienta nada más para perjudicarte. O sea, yo voy y pongo una denuncia a Chucho Pérez para que no sea candidato, para que no vaya a interponer. Y no me cuesta más de 2 dedos de mente saber que va a haber un montón de denuncias a partir de ahora para tratar de impedir que ciertos hombres o candidatos o aspirantes lleguen al cargo o lleguen a las elecciones. Definitivamente creo que es una ley a la que le falta mucho, que hay que sentarse a hacer mesas de trabajo, porque también hay mujeres que violentan hombres, o sea, no nada más se trata de los hombres que están violentando mujeres o mujeres que están violentando mujeres. Y otra cosa, en el caso de Nuevo León le corresponde al Instituto Estatal de las Mujeres la capacitación en materia de género. Capacitación que hemos visto pues que tampoco se ha estado dando en todas, pues en todas las áreas del gobierno. Entonces, pues también hay mucha ignorancia por parte del servidor público, por parte de los funcionarios, de cómo tratar con respeto a una mujer. Inclusive la misma Fiscalía tiene una dirección especial también para poder capacitar a todo su personal, para no caer en los vicios en los que está señalando esta ley. Y justamente este tipo de denuncias están orillando a que nadie va a querer. Yo a veces que pienso que debo dar las noticias con un abogado a un lado, con este tipo de situaciones. Sí, ese es el extremo en el que hemos caído. Sí. Y justamente, ¿quién me va a decir que es violencia por razón, ¿cómo se llama? En razón de género. Violencia política si yo critico el actuar de una funcionaria de gobierno, por ejemplo, ¿no? No porque sea mujer, no denigrando el género, sino simplemente porque su función no la hizo bien o la hizo mal o hizo algo indebido, cosa que aquí hacemos es tan todos amplio, los días. claro, como cuando en otras leyes hablamos de probar la buena moral, ¿no? Correcto. Es tan amplio, por eso yo a mi manera de sentir falta trabajarla. ¿Por qué? Porque además hay y habrá muchas mujeres que en efecto sean víctimas de este tipo de violencia y que de plano no quieran entrarle a levantar una denuncia porque habrá otras mujeres que sin serlo se victimizarán para poder pues mover políticamente ciertas fuerzas. Y ahorita con el conflicto que está, donde la Fiscalía también ya genera, ¿cómo le llaman? Órdenes de restricción. Así es. Para que no puedas hablar, tocarlo, acercártele, y todo tiene que ver con el conflicto político. Exacto. No necesariamente. Deriva de un conflicto político, pero sí es muy, digamos que queda al libre albedrío o al juicio de alguien más definir si fue o no violencia de género o bien violencia política en razón de género y la sanción a la que se va a atribuir respecto a la violación a los derechos de las mujeres. Pero sí ha sido un tema muy complicado. De hecho, por ejemplo, en las discusiones de la Cámara de Diputados ya se nota inmediatamente que los diputados inmediatamente se frenan porque las diputadas empiezan a decir, me estás violentando nada más por señalar lo que tú dices. Oye,
esto no lo hiciste bien, o te estoy diciendo algo que hiciste que no, o lo que defendiste. Y las mujeres sí son muy violentas. Por ejemplo, en el Senado tenemos este caso de las senadoras, donde han dicho adjetivos impresionantes a otras mujeres o a bancadas enteras, en el caso de Lili Telles, que les decía insultos, propiamente insultos a los compañeros de bancadas, y si alguien quería defender o defenderse de ese insulto, no podían decir nada porque entonces Caían. están violentando, caían. Caían en la trampa. Entonces, tú vela como ella, por ejemplo, y ese es un caso lo tomo porque es un caso muy evidente de qué es violencia y hasta dónde es violencia política en razón de género. Cuando ella llega, por ejemplo, que le entregan la presea a esta Elena Poniatowska, ella llega con una cámara, se le acerca a Jesús Martínez, el vocero de presidencia, y ella está con el teléfono así, le toca, y cuando él se hace así para atrás para defenderse, ella le dice, no me toques, y empieza un tema, y entonces incluso él estuvo así todo el tiempo, porque... Cruzado de brazos. Claro, cualquier reacción puede ser tomada en su contra y puede ser tomada como violencia política en razón de género. Entonces, ahí es donde estamos... pues digamos en un pantano. En un hoyo negro, como dijiste tú ahorita hace un ratito. Y tenemos que tomar las definiciones porque si no, eso no va a llevar a buen puerto y no va a cumplir el objetivo que es que las mujeres se desarrollen plenamente en la vida política. Eso. Yo siempre he dicho que cuando las leyes no son claras o se pueden prestar a interpretaciones, sobre todo malas, hay que irnos Exacto. al espíritu de la ley. Exacto. A ver, ¿por qué se creó esta ley? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el espíritu de crear eso? Y tú lo acabas de mencionar muy bien. El espíritu es extraordinario. Lástima, coincido contigo y alguna vez lo comenté hace años, decir, ¿por qué tenemos que hacer leyes para evitar que una mujer sea violentada? Pero a ver, no hay que hacerlo en leyes. El PRI lo ha hecho toda la vida, el PAN lo ha hecho toda la vida, los partidos políticos son los que la restringen. ¿Sabes qué? Tú no porque eres mujer. Puros hombres en los cargos públicos. Tú te vas a ir al municipio perdedor. Tú te vas al distrito que nadie gana. Ahí está la violencia. Y tú que estás morenita, no Esa sales con violencia. nosotros los Eso- guapos en la publicidad política, porque eso también ha sucedido en Correcto. otros partidos. De hecho, para eso fue la ley. ahí justamente. nace, ¿no? Ahí De nace. ahí nace. Para que no mandes a las mujeres a los distritos o a los municipios perdedores, sino que la pongas en igualdad de circunstancias y que puedan competir en los municipios, en los distritos más rentables para los partidos. Y con todo y eso han hecho, por ejemplo, en el 21 hicieron magia, así como las bolitas estas de Sí, la suerte. ¿dónde Y quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y así las mujeres fueron a perder. Caso PAN en Monterrey, con una mujer que era de ciudadana y tal, y estaba destinada para perder, ese era su objetivo. De nuevo, y pensando que yo no quisiera y no quiero, y por eso entro en este tema, que el periodismo y la libertad de expresión de cualquiera de los ciudadanos de este país tenga que tener un abogado a un lado para poder decir las cosas como son, siempre y cuando no se ofenda. Eso lo aprendimos en el periodismo desde que estamos estudiando, ¿no? Si tu libertad termina cuando empiezas a agredir al otro, no ofendas a terceros y todo va a caminar muy bien. Aquí no ofendemos, pero decimos las cosas como son, que es muy diferente. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, era lo que era la Comisión Estatal Electoral, ¿verdad? Sí. Antes. Nos manda un oficio a Gama Visión, firmado por, y a ver si no me meto en broncas otra vez, ya ves que... Es lo de nosotros. Maestra Lidia Lisbeth Lozano Yáñez, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, difundimos una noticia, ni siquiera fue el punto de vista nuestro, donde Glenn Villarreal y una regidora de San Nicolás de su partido presentan una denuncia a una diputada, Lili Olivares, del partido Del PAN. Acción Nacional, porque se le vio, y las imágenes, y aquí lo vimos varias veces, votando electrónicamente varias veces por su partido, que ya en ese tema ya lo hemos visto varias veces. El asunto es que el Instituto Estatal Electoral, según revisé yo algunos documentos, emite una orden de restricción, ahora que está de moda este asunto, donde estos dos personajes, Glenn y la regidora, no podrán pues, acercársele, declarar, no pueden hacer nada en contra de esta diputada más, porque están violando pues ya no sé qué está violando, pero afectada emocionalmente, dice que está.
Ok. Y por estar afectada emocionalmente por lo que dijo Glenn y o la regidora, es que el instituto emite esta orden de restricción. Y no nada más eso, sino que a nosotros, medios de comunicación digital, que no las concesiones federales, nos emite una orden para que inmediatamente borremos las noticias que publicamos sobre eso. Sí, fue la típica reportero o reportera que le puso los micrófonos a las declaraciones, hicimos las reproducciones. Las declaraciones de un tercero. De un tercero, y nos ordena inmediatamente borrar las noticias donde Glenn y la regidora presentaron la denuncia formal en contra de esta diputada del Partido Acción Nacional. Pues creo que ahí nos estamos dando cuenta que el pleito entre los operadores políticos y el Ejecutivo y el Legislativo no solamente permea los presupuestos de los municipios, al tema del transporte público, sino ya también a los temas de comunicación, a ustedes. ¿Por qué? Porque eso es la parte de arriba del iceberg de toda la pelea. Y realmente pues es una vergüenza porque lo que ustedes están haciendo es reproduciendo una noticia, no creándola. Ustedes no dieron el guión, ustedes no crearon las circunstancias y la verdad eso es muy penoso porque, vuelvo a decirlo, hay mujeres que son realmente víctimas de violencia política de género y esto viene a ser una burla para ellas, ¿no? Tendría que estar penado el hacer mal uso de las instancias, porque además también es pérdida de dinero y pérdida de tiempo para hacer cosas como estas. Y además está aquí atacando pues la libertad de expresión. Me preocupa la denunciante, pero más me preocupa el instituto. El instituto. Claro, totalmente de acuerdo. El instituto porque el instituto está reconociendo que ella fue afectada emocionalmente por lo que dijo Glenn, pero el instituto es el que nos está ordenando borrar las noticias en las páginas digitales. Totalmente. Claro, no en radio, en el caso de nosotros, porque es otro ámbito ese asunto federal. No, totalmente. El instituto es quien al final del día es el que pone una sanción, en este caso le pide al medio que baje la información de los portales. Aquí es justo de lo que hablábamos hace un momento, Mario. Nos estamos llevando las cosas al extremo. El propio Instituto Estatal Electoral y así el INE y los propios tribunales están ejerciendo estas acciones de encasillar el tema de violencia política de género ya dándole entrada sin explicar mayormente, porque tú deberías como medio quedar satisfecho con la respuesta que te está dando el medio. Y ahorita comentabas, no sé ya ni por qué afectamos. Afectar emocionalmente a alguien por las declaraciones de una persona me parece muy bien, pero es contra las declaraciones de esa persona, no contra quien las reprodujo, siempre y cuando no haya violentado, digamos, con lenguaje explícito, maldiciones, o bien con fotografías, que eso es otro tema de violencia digital. Fuera de eso, no hay razón para decir o para caer en este tema de violencia política en razón de género. Algo que es muy importante señalar, Mario, es que así, con ese mismo tono, alguien podría decir que en realidad a quien se está violentando es a la diputada, que la mandaron a que ella fuera a picarle los botones. ¿Me explico? O sea, eso sí los hombres mandaron a las mujeres, quiero ver cuántos hombres hay de los que le picó el botón, y que ella dijera, bueno, porque o alguien dijera. Correcto, pero aún así sería violencia, pero ¿de género? No. No, es decir, claro, porque es mujer, ella es diputada. Claro, ella es diputada. Si ella hizo una mala acción, yo la estoy viendo o yo la observo y no la puedo yo comunicar o decir, que lo voy a seguir señalando, claro, eso no tengan la menor duda. Ella cometió porque estoy hablando de una legisladora, una funcionaria y un representante de gobierno que por cierto nosotros le pagamos, pero no le estoy diciendo, porque eres mujer le picaste a 6 botones, entonces eres denigrante como... Eso es otra cosa. Claro. O sea, no hay una violencia de género. Hay una violencia, pues considere una violencia, pero es una crítica a una función que está mal hecha. Así es. Ahí es donde está justamente el punto que estoy planteando. Porque hay una falta, y esa falta es la que se exhibió. Y aunque a ella pudiera decir que está afectada, digamos, emocionalmente, porque la gente ya la reconoce como la que le pone como la que pasa lista por los compañeros, sí. Pues sí, pero nada más que esa es la función pública. Y los ciudadanos tienen que revisar que todas las personas que ejercen una función o una responsabilidad pública hagan las cosas bien. Ella está faltando, de hecho ella debería de ser sancionada,
por haber hecho eso, pero bueno, esa es otra, Yo revisé esa es todo, otra aquí cosa. está, hice la tarea, todos los incisos son como 30 o 40 que tiene que ver. Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, capítulo 2, en fin, la parte donde dice violencia política de género. Es extensísimo. Y todo verdaderamente está relacionado con el hecho de violentarlas en muchas formas, pero por el hecho de ser mujeres. Exacto. Pero por el hecho de ser diputada del PAN o por ser diputada, entonces es muy fácil que yo llegue a un acuerdo, si estoy canteada con la fiscalía, con el instituto, con lo que sea, y dices, ya no la puedes tocar, ni hablar, ni decir, ni dirigirte. Es más, si te la topas en la calle, volteate para el otro lado. Y entonces, qué conveniente, ¿verdad? Porque quien cometió la falta fue ella como representante popular. Y ya trae una especie de amparo. Y ya trae una especie de amparo. Es que esa es la cosa con estas instituciones. Y de victimización, además. Sí, pero es que es justamente a donde no podemos permitir Exacto. que lleguen las cosas, porque entonces vamos a estar, como otros casos, diciendo que como la Auditoría Superior, voy a irme a otro ejemplo, como la Auditoría Superior está cooptada por un grupo, entonces no me revisen las cuentas. Pues no. A ver, hay reglamentos y ella está haciendo una acción clara de falta al reglamento y eso debe tener una sanción, eso debe tener una consecuencia dentro del Congreso. Si emocionalmente le afectó, bueno, pues qué pena, digamos, en el sentido de que nadie la ha violentado en los medios al reproducir declaraciones de otro tercero, de otro partido, que se manifieste en contra de esta acción. Entonces, el tema de violencia política en razón de género es porque se esté afectando a alguien por ser mujer. Y en el acceso Y esto no tiene nada que ver correcto con de sus eso. atribuciones, cosa que no hizo a la hora de apretar los botones, desgraciadamente, la Exacto. compañera. O por ejemplo, que hubiera habido alguien que se burlara de su apariencia. O sea, en lugar de concentrarnos en que estuvo pasando lista con los botones, digamos que dijeras, oye, mírala cómo se ve y juzgarla por su apariencia, ahí sí tendría cabida, por ejemplo, Sí, descalificarla por ser Estás mujer, ¿no? descalificando por ser mujer, pero no sucede en este caso, entonces ahí... Y ahora, La vergüenza es con el recurso? instituto. Sí, La vergüenza correcto. es con el instituto. ¿Y qué recurso tiene el medio de apelación? Esa es Exacto. otra cosa, o sea, ¿cuál es el... Y para que generalmente tú digas, todas bueno, estas resoluciones electorales, lo digo también por el INE, a los medios de comunicación nos tienen, además de monitoreados, que qué bueno que lo hagan, nos dan unos tiempos Sí, cortísimos de y muerte. amagándonos de si no responde lo anterior, deberán realizarlo dentro del término de 48 horas siguientes a que queden notificadas del presente acuerdo, debiendo remitir ante este instituto local las constancias de su cumplimiento dentro del término de 24 horas posteriores a que ello ocurra, en el entendido de que podrán remitir su contestación, y todo, Si no, con el multa. amague de que si no contestas mañana, Bueno, y mañana. a lo mejor si en vez hay de ser problemas. conductor fueras conductora, podrías acusarlos a ellos de violencia. Ahora, y te van a mandar pero- cursos. Exactamente. el resultado sí. de la resolución, que es un oficio de 26 páginas, esto nada más es el oficio a nosotros, pero el caso en sí, el oficio es de 26 hojas, donde concluye que a ella le va a provocar inseguridad a la diputada, está lastimada emocionalmente, etcétera, etcétera. En esta resolución, el instituto se lleva 26 hojas para poder notificar todo este tipo de casos. Muy bien, ya estamos en este punto. Nosotros, pues obviamente, bajamos ese material en materia digital, en materia de nuestras redes sociales y nuestras páginas. Pues qué vergüenza, ¿Y porque qué va está a pasar? aportando pues todo lo que tiene que ver con el derecho a la información. Está muy mal lo que está haciendo el instituto, una interpretación. Claudia, pésima. todavía no empiezan las Exacto, precampañas. exacto. Apenas vamos a precampaña. Entonces, si esto se queda como un precedente, Sí, no. Bueno, Sí, entonces ya va a haber un momento que les va a llenar y el instituto va a mandar oficios por todo mundo y ya, pues yo me voy a echar aquí a platicar cuentos de Disneylandia, ¿no? sí, porque cualquier otra cosa puedes caer en algún supuesto que te haga... ¿Y el objetivo qué fue? A ver, si la diputada, y tiene todo el derecho como cualquier ciudadano de este Estado a inconformarse, a denunciar, si se sintió agraviada, que presente su denuncia, que la analicen su denuncia, y que si es encontrado culpable, Glenn o la regidora, Claro. pues que se proceda en su No con momento, los medios. ¿no? Pero no los medios de comunicación, que tenemos que dar cuenta justamente que lo que ha estado sucediendo. Sí, mientras no haya material sensible, Sí, correcto. no hay razón para esto. ¿Qué va a pasar
¿Cuál es tu pronóstico para este tipo de cosas de aquí a las elecciones o durante las elecciones? Fíjate que yo ¿Y cómo lo evitamos? Yo lo veo muy complejo porque, como comentábamos, ya la ley 3 de 3 también está jugando ya un rol en todo esto. Y ahora, en estas elecciones del 24, el INE va a tomar nuevos lineamientos a partir de esta ley de 3 de 3 que, para que el auditorio sepa, es contra agresores de mujeres, digamos, bueno, en general agresores, o también para deudores alimenticios. Entonces suena muy bien en el texto, Sí. pero cuando nos vamos a todas las posibles consecuencias y las aristas de los casos, entonces es que vamos a tener un tema ahí muy complejo, porque además de esto está esa nueva ley. Yo creo, y sinceramente es un exhorto al Instituto Estatal Electoral, que haga capacitaciones claras, concisas y precisas para que los medios de comunicación sepan hasta dónde, uno, comuniquen estos nuevos lineamientos, y dos, digan exactamente los supuestos en los que pueden hacerse acreedores de faltas por este tipo de denuncias, porque si no, pues vamos a tientas, Mario. No sabes tú si lo que vas a publicar mañana pueda ser también un motivo de un apercibimiento por parte de la autoridad estatal electoral. Entonces, me parece que es parte de su responsabilidad, aprovechando que tienen una infraestructura y una nómina amplia, que hagan este tipo de labor previa a un proceso electoral tan grande. ¿Hay violencia de política de género de mujer a mujer? Sí, también. También. Sí, también, por supuesto. La mujer que violenta a otra mujer nada más por el simple hecho de ser mujer. Así es. ¿Y en el sentido de la mujer al hombre? También, por supuesto. ¿Está en esta misma ley? No. Ah. No, esta es una ley para mujeres, punto. Pero yo quisiera pues hacer un llamado de, pues nada más para reconocer a todas las mujeres que lucharon para que esa ley fuera una realidad. Sí. Y para hacer una toma de conciencia de nosotros como mujeres a no prestarnos al juego del patriarcado de ve y denuncia, mira, ve y pide, ve y préstate. ¿Por qué? Porque de verdad hay compañeras que sí sufren esa violencia y a unos grados extremos. Hay compañeras inclusive que se han querido hasta quitar la vida de lo que ha sido la atención y el acoso para venir a jugar con esto. Y retomando un poco lo que dijo Ivonne, creo que no solamente la capacitación debería ser para los medios de comunicación, sino para su personal interno, porque con el debido respeto para la licenciada, pero yo creo que trae una pésima interpretación con lo que está pidiéndoles a ustedes. Y sobre todo quedarnos de nuevo con el espíritu de la ley. Y esto se creó porque fuimos muchos años testigos de cómo se les impedía a las mujeres llegar, ascender en el ámbito profesional privado y profesional público, en el servicio público, en gobierno. Y de Mario, eso se trataba. Y todavía no empiezan, como tú lo dijiste, el proceso electoral, pero las agresiones y la violencia hacia las mujeres por parte de los partidos está aumentando. Tú lees las noticias y es que cada semana hemos tenido una agresión de parte de algún funcionario, de un dirigente, en este caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, hacia una funcionaria. Hemos tenido el caso de la regidora, de Suazua, ¿verdad? Sí, de Suazua, el caso de Patricia, y si no es el caso de Perlita Villarreal, y nos vamos al caso de Lorena de la Garza. Son amagues, son amenazas constantes, y amenazas además que trascienden no solamente al tema personal, sino al tema familiar, y eso ya es muy fuerte. Y mientras quienes procuren la justicia electoral Exacto. no sean absolutamente objetivas y honorables, y no digo que no lo Correcto. sean, pero no lo garanticen, Y claro, pues este respecto tipo de a la leyes van a falta. caer en los terrenos de interpretaciones o de Es correcto. política. Son totalmente sujetos de interpretación. O sea, no hay blanco y negro que tú digas, hay como la ley laboral. Es como querer ganarle a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, o sea, es según su interpretación, Exacto, te dice que sí o que no. Y, Por más medidores que les lleves a la comisión, es la verdad de ellos nada más. Sí. Bueno, pues el exhorto es, y muchas gracias por ayudarnos a entender esto, el espíritu de la ley lo entendemos. En estos medios de comunicación jamás hemos ofendido a las mujeres y nunca lo haremos. Hemos luchado por hemos dado micrófono a Es lo gente que te como iba a ustedes decir, para que defiendan que eso. nos consta Sí, que nos además consta, hemos si en algo participado en se varios caracteriza Gamavisión y en especial la grillotina es que siempre te has manejado con el respeto hacia todas las compañeras, independientemente de que hayan cumplido o no o hayan hecho bien su trabajo.
nunca has hecho una falta de No, respeto. y visibilizando los Claro, temas de además, mujeres. Nos ha tocado participar en varias mesas en donde tocamos los temas de mujeres, cosa que se agradece porque es justamente como sociedad donde queremos evolucionar, pero lamentablemente cometemos excesos y caemos en este tipo de situaciones que ahorita no te queda más que eso, pero en otro momento electoral ya son pues sanciones más complejas, por eso es muy Y el interesante que ejercicio de sepa hoy antes. es, estoy haciendo un trabajo periodístico previendo lo que va a pasar. Claro. ¿Sí? Entonces yo lo único que estoy haciendo, oiga, a nosotros nos está tocando esto, ojo, por dos lados. Uno, se van a inundar de denuncias por violencia de género político. No me cuesta mucho pensar que esto va a pasar. Y que las de veras Así no va a las van a suceder. poder atender Y porque no las van a estar atender, así. pero nada más para inhabilitarlos en las Claro, carreras sí. electorales. Eso es todo. Ese va a ser la función de ahora en adelante. Y creo yo que además hay mucha gente que querrá inhabilitar a ciertas personas. Entonces, bueno, pues lamentablemente por Sí. situaciones que no están claras como esta, ese va a ser un recurso Bueno, utilizado. y de nuevo, a la diputada del PAN, Lilia Olivares Castañeda, siempre nuestro respeto. Si ella, vamos a seguir señalando lo que está mal. Sí, Punto. así debe ser. Eso que ni ella como diputada, ni diputados, que no vayan a perder la pista. Aquí vamos a decir las cosas como son, pero nunca vamos a ofender, pero vamos a continuar por ese mismo camino. Le duela al que le duela, incluyendo al propio instituto. Segundo, a la diputada le hemos invitado a que venga aquí en varias ocasiones a exponer sus lados, y ahí ustedes me conocen, a micrófono abierto, digan lo que tengan que decir, y no ha aceptado las entrevistas para dar su postura en el ámbito de balancear también Claro. la información, como siempre acostumbramos aquí. Bueno, pues va a ser un año muy interesante. Ivonne, gracias por estar aquí. Muchas gracias, al contrario, Mario, muchas gracias al auditorio por escuchar y temas tan importantes como este que van a ser recurrentes, como bien comentas, en los próximos meses. Gracias, Ivonne Bustos, Claudia Tapia. gusto Gracias por tenerte aquí. abrirnos los espacios siempre para tocar temas que muchos otros no quisieran tocar y además previendo al futuro, y el futuro ya inmediato. Sí, y se va a poner muy interesante. Apenas estamos empezando, así es que estamos en temporada alta aquí en La Guillotina. Gracias ambas por estar aquí en su casa.